Un aparataje de producción interesante, su equipo, su community manager, sus fotógrafos, sus asistentes, y está haciendo un live en este momento. Una transmisión en vivo. ¿Cuál es la red? Oriana. ¿Cómo? R Chirinos Unidad. @R Chirinos Unidad. En Instagram, por ahí se está haciendo el live con Raúl Chirinos. ¿Chirinos? Sí, ¿no? Chirinos, dirigente regional de COPEI. Yo tengo que saludarte, Raúl. Nosotros no habíamos conversado al aire, nos conversábamos aquí en los pasillos de la corporación. Mis primeros pasos en la política los di en la democracia cristiana, en la educación media, la democracia cristiana de la educación media, y después la democracia cristiana universitaria. DCE. La DCE y la DCU. Estudiantil. Y después la DCU. Yo estuve por allá en San Antonio de los Altos, en la escuela, allá. Es correcto. Por allá estuve en esos retiros políticos que se hacían, que hacen tanta falta en estos tiempos. Y por ahí podemos comenzar a hablar. ¿A cuál de los COPEI pertenece Raúl Chirinos? Yo en la presentación previa dije, hay como 4 toletes. Está la gente de la OTCA, que acaba, por cierto, de emitir un comunicado firmado por Roberto Enríquez, donde fustigan y castigan la detención que ellos consideran arbitraria contra Freddy Guevara. Están otros grupos que conocemos. Está aquí en Falcón, Aldo Cermeño recientemente vino y también se identifica como dirigente social cristiano. Estás tú, no sé si está Luis Guzmán y Orlín Gutiérrez, que también están, pero no coinciden contigo en más o menos en la puesta en escena política como tal. ¿A cuál correspondes tú? Mira, institucionalmente hablando. Yo soy de un solo COPEI. El COPEI en el que yo nací, el COPEI de Rafael Caldera, el COPEI de Luis Herrera, el COPEI de Aristides Bullón. ¿Ese COPEI en el que tú estás va a participar en las elecciones? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y el candidato quién es? Mira, a la gobernación por lo menos. Bueno, nosotros hay precandidatos de COPEI. El precandidato de COPEI es Oscar García. Oscar García. El precandidato de COPEI. ¿Y en la alcaldía de Carirubana? En la alcaldía de Carirubana, bueno, lo que recientemente estuvo Juan Carlos, el secretario general nacional de ese mismo COPEI donde tú estás, porque andaba con Oscar García, sí. Y se reunieron y él identificó a Emilio Herrera como su precandidato. ¿Ese es el precandidato de Raúl Chirinos? No, mira, no se trata de eso. A mí no me gustan las designaciones a dedo, ninguna. Y yo siempre de mi vida, desde inicié mi carrera política. Y la disciplina partidista, Raúl, no, porque nosotros tenemos el secretario general del partido. Claro, pero nosotros tenemos una autonomía de acción. ¿Te acuerdas de la AA? Tú fuiste correcto, ¿sabes la AA? Así es. Tenemos autonomía de acción cuando nosotros, y eso en todos los cursos de formación desde España, Estados Unidos, donde he ido, la juventud siempre tiene el deber y la obligación de hacer lo correcto sobre lo conveniente. Y te lo digo porque estaban reunidos Oscar García, Juan Carlos Alvarado, ¿no? Y tú estabas ahí, correcto. Correcto, yo fui. Llegaste ahí. Y yo fui, estaba estaba Gustavo Fernández, director de Falconía Televisión. Nos convocaron a los directores de medios y ellos nos manifestaron que el precandidato de COPEI era Emilio Herrera. Claro, pero... Y son las autoridades nacional y regional del partido. Claro, pero eso es precisamente las conductas que nosotros debemos erradicar, porque las cosas no se toman a dedo. ¿Acaso fuimos consultados por la base? Tú eras copellano, ¿verdad? Claro, o vienes de COPEI. Claro, a nosotros nadie nos consultó esas decisiones, y esas decisiones son las que han llevado a la oposición al fracaso, porque no les gusta consultar a las bases, no les gusta consultar al pueblo. Entonces, si tú te pones a espalda del pueblo, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo resultado de estos 20 años, donde pretenden aislarte y tomar decisiones cuando no consultas a las bases ni a las estructuras. Y entonces, esos Raúl, son candidatos de las élites. ¿Quieres que te diga? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A quién vas a respaldar? Es decir, ¿qué va a pasar? Porque tiene que haber un candidato. Fácil. Luis Estefanelli es demócrata cristiano. Yo voy a respaldar a los que se cuenten en primaria, independientemente del sector que sea y de donde provengan. Es decir, hay muchos líderes del Frente Amplio, por decirte tú, que no tienen una tarjeta, pero si representan y van a primarias y representan la voluntad del pueblo, por supuesto que yo voy a estar a su lado. ¿En qué campaña andamos nosotros?
¿En qué objetivo andamos nosotros? Andamos en una cruzada por todo el estado con el tema de las primarias. Esa cruzada ya está creciendo cada vez más a nivel nacional, a una escala nacional, porque creemos que la única forma de elegir a los candidatos correctamente es a través de primarias. El resto de la repartición de la política como una torta, eso a mí no me convence, y yo estoy convencido, mi querido Héctor, que si tú quieres quesillo, tienes que hacer la receta para el quesillo, porque si tú haces una receta para flan, lo que vas a conseguir es flan y no quesillo. Entonces, la receta aplicada de derrota, si pretendemos aplicarla nuevamente para el 21 de noviembre, ¿qué vamos a obtener? No victoria, vamos a obtener derrota. Entonces, yo creo que la convocatoria a unidad tiene que ser sincera, no de los labios hacia afuera, sino que tiene que ser hacia adentro, con el corazón, como lo quiere el pueblo de Falcón. Ese que no le importa si tú eres adeco, si eres copellano, si eres masista, si no tienes partido, ese que está construyendo una alternativa y que quiere un cambio de conducción política hacia el progreso y hacia el desarrollo del Estado Falcón. El tema que deberíamos estar tocando aquí todos los políticos es un tema de desarrollo económico, progreso, cómo hacemos para incentivar las inversiones, cómo incentivamos la producción. Nosotros vamos a hablar de eso ahorita, porque tenemos tiempo para conversar de eso. Yo quise iniciar la conversación precisamente con el tema unidad, porque es fundamental. Sin unidad, todos los analistas nacionales, inclusive quienes nos ven desde otros países, dicen sin unidad la oposición en Venezuela no va a lograr nada. Y hay quienes acusan, podríamos usar ese término, a dirigentes de algunas de las organizaciones políticas, los acusan de divisionistas que podrían estar influyendo negativamente para que esa unidad no se dé. ¿Por qué te hago el comentario? Porque hay una cronología y hay una ubicación cronológica que tiene que respetar las fechas, porque el 21 de noviembre son las elecciones ya convocadas oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. El Partido Socialista Unido de Venezuela comienza este jueves, comienza su campaña interna. Ya hay un reglamento de qué deben hacer los candidatos y el 8 de agosto se van a contar. Tú me estás hablando en este momento de que estás pidiendo que se hagan primarias y cualquiera diría, bueno, pero ¿en qué momento? Es tan complicado, son tantas facciones políticas, son tantos partidos. ¿En qué momento lo van a hacer? Va a llegar el 21 y eso podría generar algo que hablábamos fuera de micrófono, más desesperanza de la que ya el pueblo tiene. ¿Cómo está el tema de convocatoria para primarias? O si va a haber consenso, ¿cómo está eso? Porque es lo que la gente quiere saber ahorita. La gente quiere saber quién va a ser el candidato de la oposición en el municipio de Carirubana. Bueno, fíjate bien. Eso es importante. Aquí en Carirubana hay por lo menos 5 precandidatos. ¿Cómo se solucionaría eso? Yo veo clarito que tiene que ser a través de unas primarias. Son Emilio Herrera, son Luis José Marcano, son Luis Estefanelli, Alfredo Sea Petit, también, y Raúl Chirino. No, para nada, no. Hay otro candidato. ¿Cuál es el otro? Que salió aquí en la prensa, no recuerdo ahorita. Cliver Rodríguez, correcto. Son 5 precandidatos. Y estamos hablando aquí. Es una misión de Dios la de Cliver. Él siempre dice que está ungido por Dios, que creo que lo convocó a lo que está haciendo. Bueno, pero fíjate bien. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? No se soluciona a través de primarias. Que sea el pueblo quien decida, porque yo lo que no quiero es derrota. Yo no quiero... ¿Y el consenso, Raúl? El consenso. Mira, pero cuando... El más difícil de todas, pero el más puro, el más... No, el más puro no. El consenso es el que nos ha llevado a fracaso. ¿Cuántas gobernaciones tuvimos nosotros antes del 2000, antes de esta que tenemos ahorita? ¿Y cómo se lograron? Sin embargo, hay gente que dice que las primarias llevan a la división. No lleva a la división, lleva a la unificación. Cuando nosotros vamos a primarias y lo hacemos como candidatos, desde el mismo momento en que acudimos a unas primarias, nos olvidamos de la tarjeta del partido y empezamos a trabajar por la gente. Desde ese momento estamos trascendiendo. ¿Y tú crees que hay condiciones técnicas para unas primarias ahorita de lo que conoces de la oposición? Por supuesto. Condiciones que sí. técnicas, financieras, organizativas, las tienen. Claro, y hay que hacer el esfuerzo. Y si no las hubiera, hay que hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos estamos jugando aquí? Aquí nos estamos jugando el futuro, por lo menos en Falcón nos estamos jugando el futuro de Falcón. Y aquí no hay posibilidad de cambio si nosotros no hay un cambio de conducción política en el Estado, un cambio de timón. Este timón de 20 años es lo que nos lleva a la
paupérrima situación que vivimos en todo el estado. Yo vengo ahorita de la costa, tienes que ir a la costa, el cerco epidemiológico que hay ahorita actualmente en el municipio Acosta. ¿Tú sabías algo tan simple que las mujeres falconianas de Palmasola y de Silva, en el caso de Santa Bárbara o Felipito, tienen que ir a parir a San Felipe? ¿Por qué? Porque no hay una ruta de transporte público desde Palmasola, Felipito y Santa Bárbara al municipio Silva, pero sí la hay desde la zona 6, a San Felipe. Entonces, quien está haciendo gestión en nuestro estado, en Palmasola, es el gobierno de Yaracuy, porque el gobierno de Falcón tiene completamente abandonado y desasistido a esos sectores. Peor aún, los bachilleres que estudian ahí salen graduados con el título de la gobernación, de la zona educativa de Yaracuy, en lugar de la de Falcón. Entonces tú me vas a hablar, eso mismo que está pasando allá, es lo que nos pasó con el Esequibo, que me da mucha vergüenza y tristeza, porque yo cuando estudiaba historia y veía mi mapa y geografía, estaba en la zona rayadita del Esequibo, zona en reclamación, y la consigna cuando nosotros estudiamos en la universidad e hicimos otras cosas era, el Esequibo es nuestro. Hoy yo veo con tristeza que todo el mundo quiere el Esequibo, pero ¿por qué lo borraron de los mapas? ¿Qué le están enseñando a nuestros hijos? Le están enseñando el mapa sin el Esequibo, sin la zona en reclamación. Entonces, esa no es una posición entreguista. ¿A quién pertenece esa tesis? Esa tesis, estamos hablando de los falsos, de los fariseos, los falsos profetas, los hipócritas que anuncian a Dios, pero creen que Dios solamente son 4 letras. Así como anuncian unidad y creen que la unidad son 6 letras, y es mucho más. Tiene que ser testimonio, porque si bien la palabra mueve, el testimonio arrastra. Y por los frutos lo conoceréis. Todos los que están retardando el proceso de primaria o retardando la decisión en la oposición van a ser los responsables de una eventual derrota. Y aquí estaremos en diciembre, después de ver los resultados, y el pueblo de Falcón tiene que estar muy claro de hacia dónde y cada quien jalaron. Si jalaron para el gobierno, para que Víctor Clark sea o continúe siendo el gobernador, o Pito Acosta el alcalde de Coro, o Alcides Goitía aquí, u otro alcalde. Entonces, esas son las situaciones donde la oposición tenemos que hacer claro, pero se les va a quitar la máscara, porque aquí hay un grupo de dirigentes que no obedecen a una línea partidista, que van mucho más allá de los partidos, porque aquí hay una realidad, y la realidad de todas las encuestas, a ti que te gustan los números y sabes perfectamente, que el gobierno tiene 24% de aceptación. La oposición, incluyendo Guaidó, Enrique Capriles, toda la oposición tiene 25%, y hay un 51% que no cree ni en la oposición ni en el gobierno. Entonces la pregunta te la respondo. Hay que trascender a los partidos, hay que trascender a la oposición y hay que trascender al gobierno. Porque aquí lo que se trata es de Venezuela, de nuestra patria. Se trata de Falcón, de nuestro Estado y del cambio de conducción política, de progreso. Porque ya la gente, yo no quiero ver a mis hijos, yo no quiero despedir a mis hijos después, cuando yo esté mayor y viejo, a otro país, despedirlos y no verlos crecer, no verlos transformarse en profesionales, no verlos transformarse en una persona de bien y mucho menos verlos morir, como hoy está pasando con tristeza. Yo me niego a eso. Fíjate, Raúl, que acabas de dibujar un escenario que cualquiera diría que es dantesco después del 21 de noviembre, en caso de que no se dé esa unidad monolítica tan importante que la dijiste y la transversalizaste con deidades y con todo esto. Después del 21 de noviembre, de no haberse dado esa unidad, tendríamos un gobierno revolucionario mucho más fortalecido, conociendo cuáles podrían ser las consecuencias de eso, cuando hay mucho más de un 50% que se manifiesta en contra de lo que está pasando en el país, porque no es nada bueno. La situación de los venezolanos de verdad no es nada favorable. Aquí hay una brecha social impresionante desde el punto de vista social, de que hay unas élites muy pequeñas con una gran concentración de capital, y hay una gran mayoría, lo dijo Eduardo Fernández sentado en esa misma silla donde tú estás, nosotros somos una especie de grama donde 2 elefantes se pelean permanentemente y están pisoteando a toda esa grama que está debajo, que somos los venezolanos. Cuando tú hablas de la imposibilidad de lograr la unidad y que después del 21 de noviembre ustedes van a estar para recalcarle a la gente, ¿qué escenario político va a haber en el país? Un escenario
de conformarnos con lo que quedó, o ustedes tienen alguna proyección a futuro inmediato que vaya a permitir que las cosas cambien en el país? Porque la oportunidad es el 21 de noviembre y tú nos estás planteando una situación casi que derrotista previa a la situación. ¿Y qué podría pasar después del 21 de noviembre, cuando, por lo menos, que fue compañera tuya recientemente, Mercedes Malavé, ella dice que el 21 de noviembre lo ve como una gran posibilidad de lograr la unidad de los factores de oposición para el próximo año convocar al referéndum revocatorio? ¿Qué crees tú que pueda pasar después del 21 de noviembre si no se da la unidad? Que cuando yo te la ubico en el tiempo, estamos como quedados, ¿verdad? Dirían ustedes. Cuando te digo que el PSUV ya el 8 de agosto está convocando a sus internas y van a tener unidad de criterio, por lo menos en las candidaturas. Sin embargo, para la oposición, que es mucho más grande la situación, no hay nada todavía. Están voceros como Raúl Chirino, que está recorriendo el Estado, pidiendo, clamando por unidad y porque se tome en cuenta lo que las bases están participando. Entonces, ¿qué escenarios después del 21 de noviembre en el futuro inmediato para nosotros, para los venezolanos, de acuerdo a lo que ustedes van a hacer? Mira, fíjate bien. Primero, no es una actitud derrotista, simplemente es una actitud clara. Nosotros estamos siendo claros y eso, victoria es igual. Es que si no hay unidad, no hay victoria. Entonces, estamos claros en eso. Yo creo que aquí... Y por eso te digo que es difícil, aquí, en los tiempos en que estamos, de que se logre. Claro. Mira, victoria es igual a unidad, más primaria, más condiciones suficientes. Las condiciones suficientes se han venido trabajando y cada día son más amplias para garantizar a la oposición por lo menos un equilibrio y una transparencia en los procesos. Eso lo está garantizando quien debe garantizarlo, que es el Consejo Nacional Electoral, y ha sido protagonista en el rescate del voto. Nosotros los actores políticos debemos propiciar es la unidad, como te digo, más allá de las palabras, una unidad de verdad. Hay personas que no les conviene, porque aquí hay dos tipos de políticos, ¿vale? Aquí hay dos tipos de políticos. Aquí hay los que queremos ganar elecciones y los que quieren ganar favores del gobierno. Son dos políticas y dos maneras diferentes. Pero ¿cómo se logra eso? Eso lo vas a detallar, porque al árbol se le conoce por los frutos. Entonces, por los frutos lo conoceréis. Y esta es la oportunidad para que el pueblo de Falcón conozca a sus verdaderos líderes. Y cuando nosotros estamos recorriendo el Estado, no estamos clamando primarias, estamos escuchando a la gente que son las que quieren primarias, porque aquí no es Raúl Chirino el que quiere primarias. Raúl Chirino está interpretando. Aquí hay encuestas que dicen que el 85% del pueblo de Falcón quiere primarias. Ahora que la clase política, las cúpulas, las que tú llamas cúpulas políticas, no lo quieran entender, eso es su problema, pero no quererlo entender y quedarse callado, que aquí los pecados son por acción o por omisión, están omitiendo eso, no están tomando la decisión correcta en el tiempo correcto, a quién están favoreciendo. Quizás vayamos a salir debilitados por lo que tú dices, pero vamos a salir fuertes si nosotros logramos salir en unidad y a través de primarias. Esto que está pasando aquí en Carirubana, siéntate, bueno, pregúntale, todos los que están hablando, todos hablan de unidad, todos quieren unidad, todos los candidatos a alcalde quieren unidad, y si vas más abajo, hablan de unidad y de primarias. Yo vengo a decirlo, todos los candidatos están dispuestos a las primarias. A contarse, todos quieren contarse. Entonces, ¿por qué la dirigencia política pretende y sigue repartirse esto como una torta? Tú sabes que uno te escucha, Raúl, y recuerda a los dirigentes de la izquierda cristiana, ¿no?, que no estaban muy de acuerdo con lo que pasaba en la organización, con lo que determinaban las con lo que determinaban las directivas del partido. Y yo insisto en el cronograma electoral, en el tiempo, ¿no? Está fácil. Ahora fíjate bien, aquí hay 5 candidatos. Ya tú me dijiste que tú no aspiras a la alcaldía del municipio de Carirubana. A nosotros nos interesa conocer cuál es la posición de la oposición en el municipio de Carirubana. Y escuchándote con detenimiento, así como te está escuchando la audiencia de direcciones, se dan cuenta que tú tienes claridad de criterio. Yo te voy a mencionar a los 5 precandidatos de los que hablamos ahorita, y tú me puedes hablar de cualidades, de virtudes, o de lo que tú creas, para no decir que sean defectos, de lo que tú creas que pueda contradecir su posible candidatura, muy brevemente, de cada uno de ellos, desde la visión de la democracia cristiana, desde ese sector que tú representas, porque ahí hay 5 nombres que va a ser uno de ellos el candidato de la oposición indiscutiblemente, ¿cierto? Coincides conmigo en eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Uno de ellos va a ser el candidato. Entonces yo te voy a preguntar primero, vamos a comenzar por el último que mencionamos, el señor Cliver Rodríguez. ¿Tú crees que está en condiciones, de acuerdo a la visión de la democracia cristiana,
de dirigir los destinos de este municipio. Para la gente que está con él, eso es significativo. Y él tendrá que convencer, como todos nosotros tenemos que convencer a los electores que son o representan la opción correcta para el municipio carirubano. Luis José Marcano, abogado, tu colega. Es de la Parroquia Norte, por supuesto, lo conozco desde hace bastante tiempo, somos de la misma Parroquia Norte. Está haciendo un excelente trabajo. Un muchacho profesional y representa, y sé que va a ser un político que va a dar mucho que decir en los próximos años en Carirubana y en el estado Falcón. Ya lo dejaste para otro evento. No lo he dejado para otro evento. Petit. Se está contando aquí y tiene muchas posibilidades en unas primarias. Yo no estoy aquí descartando a ninguno, porque sí creo que todos están haciendo un trabajo, y el trabajo que todos los une es que todos quieren primaria, y eso me parece excelente. Tienen profunda vocación democrática y eso me complace, y tienen la misma claridad que tengo yo de que solo unidos podemos derrotar al gobierno, y tengo la plena seguridad de que no van a dejar caer Carirubana en manos del gobierno nuevamente. Alfredo Sea Petit. Claro, un muchacho también con muchísima formación, un abogado formado, que también hemos conversado y está de acuerdo en las primarias. Cree las primarias como el mecanismo para arreglar las diferencias dentro de la oposición. Él no representa ni al G4, ni representa tampoco a la Alianza. Va por la calle del medio con sus ideas y sus propuestas. Luis Stefanelli. Un político de larga trayectoria, un político muy preparado, al cual Carirubana le debe mucho también, porque ha entregado su vida al municipio Carirubana. Pienso que es un baluarte, y creo que también tiene el derecho de contarse en primaria, y todos tenemos el derecho de respaldar a esos 5 candidatos y escoger libremente cuál de ellos nos puede representar un cambio para el municipio. El profesor Carirubana. Emilio Herrera. El profesor Emilio Herrera es un hombre también muy el precandidato de COPEI, de la directiva del partido. De la directiva, por supuesto, de la directiva, y de la directiva supuestamente de Acción Democrática, y de la directiva de la Alianza, pues. Sin embargo, una decisión que yo considero, le tengo profundo aprecio al profesor, creo que es un líder natural aquí en la península de Carirubana. Creo que tiene hoy ¿cómo decirte? Un gran reto. Tiene que superar a la Alianza, tiene que superar esos partidos y trascender. Tiene la obligación de contarse. Él va a ser un factor de unidad o de desunión en el municipio Carirubana. Yo quisiera que todos entendieran que aquí nada se gana con las tarjetas. Mira, y voy a dar una reflexión, Héctor. Reflexión de la década del 90. Rafael Caldera, sin partido, con una tarjeta creada ese mismo año, Convergencia, y con un grupo de la izquierda y de otros factores que fueron realmente victimizados y los llamaron chiriperos, le ganó a los partidos tradicionales, a su propio partido COPEI, al propio Acción Democrática, a los grandes líderes de la época, que era Claudio Fermín Alcalde. Eran unos líderes fuertes, y sin embargo Rafael Caldera, que no había sido beneficiado en comicios o en procesos electorales anteriores, entendió el mensaje, se colocó al lado del pueblo y resultó victorioso en ese momento, sin tarjeta ni partidos políticos. Bueno, ahora, ganó. Escúchame usted, déjeme, por favor, para terminar la idea. Hugo Chávez Frías, sin partido político, volvió a ocurrir lo mismo. En ese momento se creía, mi partido, Acción Democrática, que con Irene Sáez, que estaba full en las encuestas, 80%, vieron solo el piso y no vieron el techo, creyeron que podía ganar. Acción Democrática creyó demasiado en su organización y cometió el error, para mí, o sea, respeto las posiciones, de apoyar al Farucero, creyendo que solo la organización bastaba y el peso de la tarjeta podía conducir a la victoria. Bueno, les volvió a pasar. Se equivocaron. No ganó ni Acción Democrática, no ganó ni COPEI, ganó Chávez. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Si nosotros evaluamos el momento histórico y vemos las encuestas, vemos el resultado, cómo la oposición y el gobierno, los dos bloques, están minimizados, y vemos una gran población, más del 50%, que no quiere nada con ninguno de los dos. Eso se parece mucho a la década del 90. Así es, y precisamente eso era lo que te quiero plantear. Tú andas en una especie de apostolado por el Estado. Así es. ¿Ves? Pero sin una definición clara de cuáles podrían ser tus aspiraciones
desde el punto de vista, porque la política se ejerce para lograr espacios de poder, donde tú puedas de esa manera manifestar o ejecutar lo que tú consideras que debe ser el rumbo de cualquier localidad, dígase municipio, dígase el estado, dígase el país. Inclusive tú en ese apostolado, ¿qué persigues cuando vemos que tienes una posición completamente diferente a la de la directiva del partido, con lo que ellos plantean? ¿Cuál es el resultado del apostolado que viene haciendo ese recorrido por todo el estado Falcón? ¿Hacia dónde va Raúl Chirinos, políticamente hablando, en la necesidad de ocupar espacios de poder para poder poner en práctica un modelo de gestión en el que tú crees del que vamos a hablar en los próximos minutos? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que, claro, que nosotros tenemos los caballos delante de la carrera. Para eso estamos trabajando. Creemos en las primarias, creemos en la unidad. Sin la unidad no ganamos nada. Raúl Chirinos, en el momento que se decida de que las elecciones van a ser primarias, Raúl Chirinos se va a contar, se va a medir, y que sea el pueblo, no a dedo, quien designe si Raúl Chirinos es merecedor del apoyo y la voluntad del pueblo para hacer un gobierno y una gestión en favor del pueblo, del desarrollo y del progreso del Estado. ¿Y para qué posición, en caso de que haya en primaria? ¿Para la gobernación, para la alcaldía de Carirubana? ¿En dónde cree Raúl Chirinos que puede poner en práctica ese objetivo gerencial del que ya vamos a hablar en un minuto? Sin lugar a dudas que donde está en nuestro radio de acción que tenemos, que sería la gobernación del Estado. Más claro no canta un gallo. Por supuesto. Raúl, tú eres especialista en aranceles, en importación, en aduanas, abogado, pero te especializaste en esa área. Hay un proyecto por parte del gobierno a una comisión de diputados que recorre el país. Ahí está el capitán Bielma Mora, anda Jesús Farías, Fernando Bastidas, en Comisión Económica de la Asamblea Nacional, y están hablando de las zonas económicas especiales. Esa propuesta ha tenido detractores, inclusive internamente dentro del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela. Por ejemplo, Francisco García habla de que ahí se obvia por completo la ley del trabajo y es una propuesta medio explotadora, si lees un poquito ahí lo que tiene que ver con las zonas económicas especiales. Desde el punto de vista del desarrollo y del crecimiento, eso que se conoce en el negocio internacional como fast track, esa vía rápida para terminar con los negocios de importación, intercambio de mercancías, lo que podría ser beneficioso para nuestra región porque somos un puerto y de fácil acceso con tierra firme. Más o menos funcionó bien en la zona libre de inversión turística que existió, que por cierto fue Luis Estefanelli desde la Asamblea Nacional quien impulsó esa ley y ahora la defiende, ¿no? ¿Qué crees tú que pueda pasar con las zonas económicas especiales? Y si te tocara la responsabilidad de la gobernación del Estado después de una consulta primaria, ¿qué harías con nuestro Estado desde el punto de vista de nosotros ser esa puerta de entrada comercial del Caribe, el punto más septentrional de América del Sur? ¿Cuál sería la propuesta económica de Raúl Chirinos en ese caso? Bueno, primero el Estado. Eso es lo básico, lo primero, y tenemos todas las condiciones. ¿Dónde está Pequibén? Está a escasos metros de nuestra frontera. Nosotros deberíamos tener minado el Estado para sembrar y para producir, porque tenemos fertilizantes, tenemos los abonos, tendríamos todo para producir, pero no, es más fácil que llegue a Portuguesa a que llegue para el Estado Falcón. Mira la incompetencia. Gestión, ¿no? Por supuesto, las mejores tierras, para que sepan, las mejores tierras de Venezuela están en Falcón. Y están, ¿sabes dónde? En el municipio Palmasola, contradictoriamente. Ahí eso parece una mesa de pool. Eso está verdecito todo el tiempo por el nivel freático que existe ahí en esas tierras. Ahí no pega nunca verano. Los recursos que nosotros tenemos una industria maderera en todo lo largo y ancho de nuestro estado Falcón sin explotar. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros una ley? ¿De qué nos sirve a nosotros una ley cuando realmente no abordamos los temas? ¿Quién nos va a comprar la mercancía, por ejemplo? Yo te repito, ¿de qué sirve una ley si el gobierno, o sea, la responsabilidad de todo esto tiene que hacerlo, la responsabilidad de todo esto corresponde al gobierno central? Porque ¿de qué sirve nosotros una ley? Es letra muerta si nosotros no tenemos acuerdos con la comunidad internacional. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos a través de Aruba, Bonaire y Curazao
tenemos que llegar a acuerdos con la Unión Europea, pero estamos haciendo eso. ¿Cuál es nuestro principal mercado? Sin duda alguna que es la Unión Europea. A través de la ADC es más fácil llevar mercancía para Aruba, Curazao y Bonaire que llevarlo para Caracas. Pero nosotros tenemos que producir en el Estado, porque si no vamos a hacer ricos a otros estados y no vamos a hacer ricos a Falcón. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros una economía, pero no hacemos crecer a nuestra gente? Y yo coincido completamente, de nada sirve una zona económica que no ayude y que no mejore las condiciones de vida de los falconianos. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, Raúl, vamos a tener que hacer un programa en el que conversemos y hagamos un estudio económico de lo que estás proponiendo, porque de verdad es interesante, es factible, está dentro de la factibilidad, y lo que hace falta es voluntad política. Y un gran puerto, un puerto enorme para Falcón que no lo tiene. Ese es el objetivo. Y tenemos las condiciones naturales, ¿no? Por supuesto, somos el estado que más agua tiene, que más mar, que más lo rodea, y el que está más cerca, y el que está más cerca, el punto septentrional, como lo dijiste. Así es. No por nada la industria petrolera fueron colocadas aquí. Sí, así es. Bueno, Raúl Chirinos, abogado, especialista en aduanas, en comercio internacional también, en importación, exportación. Muchísimas gracias por habernos acompañado.